Hola, qué alegría dar la bienvenida a esta nueva inmersión. Bueno, hoy tenemos entre manos un material que sinceramente es una auténtica mina de oro para cualquier persona a la que le apasione el arte de contar historias. Totalmente. Y da igual el formato que se utilice. Exacto. El objetivo de hoy es desbranar un documento fascinante. Se titula Imagina, filma, crea, y es el proceso para avanzar en la cinematografía de bodas, escrito por José Andrés. A ver, hay que destacar desde el primer segundo que no estamos ante un simple conjunto de apuntes teóricos o el típico manual rápido que te lees en una tarde. Para nada. Lo que vamos a analizar hoy representa la culminación de más de 20 años de experiencia profesional ininterrumpida de su autor. Son 2 décadas, de bagaje continuo, tanto en su faceta de realizador, trabajando ahí en la trinchera detrás de la cámara, como en su rol de formador. Enseñando a las nuevas generaciones de profesionales del sector audiovisual. Eso es toda una vida dedicada a entender cómo atrapar la atención humana. Vale, vamos a desgranar esto, porque de primeras surge una duda muy razonable para quienes nos escuchan. Alguien podría pensar, a ver, cinematografía de bodas, pero si yo no me dedico al mundo del vídeo ni a organizar eventos, ¿por qué debería interesarme este análisis? Claro, es la pregunta del millón. Y ahí radica exactamente la magia de lo que vamos a debatir hoy. Este método trata, en su núcleo más profundo, sobre cómo extraer verdades de las personas, cómo conectar con las emociones y cómo estructurar la esencia humana para crear un relato que enganche. Son herramientas narrativas universales. Sirven exactamente igual para alguien que escribe una novela, que hace periodismo de investigación, diseña campañas de marketing o simplemente para cualquiera con curiosidad por entender cómo se construye una buena historia. Totalmente de acuerdo. La narrativa emocional es el lenguaje más universal que existe. Sin embargo, antes de sumergirnos de lleno en las fases de este método, es imperativo hacer una aclaración fundamental. Sí, esto es importantísimo. Lo que vamos a explorar en los próximos minutos son solo algunas pinceladas. Son destellos teóricos de un sistema de trabajo inmenso, riguroso y tremendamente complejo. Fíjate que no es algo que se pueda dominar en un rato. ¿Qué va? Todo este método, con sus ejercicios prácticos, sus matices técnicos y su aplicación real, se desarrolla en profundidad y de forma exclusiva dentro de los talleres completos y presenciales que imparte José Andrés. Nuestro propósito hoy es compartir la filosofía base. Exacto. Abrir el apetito e invitar a descubrir el resto de las claves del proceso acudiendo a esas formaciones. Dicho esto, arranquemos por el principio, que plantea un cambio de paradigma espectacular. El autor comienza redefiniendo por completo el concepto clásico de vídeo de boda. Y hacía falta. Ya te digo. Esto me parece vital porque en el imaginario colectivo todos tenemos grabado ese prejuicio del vídeo tradicional aburridísimo. Infumable a veces. Sí, su filosofía rompe con eso y lo eleva a la categoría de película. Habla de una obra pensada y editada con la intención pura de narrar, donde hay una reflexión exhaustiva sobre el sonido directo, el etalonaje y el montaje. Pero espera, para quienes no vienen del mundo audiovisual, aclaremos un poco la terminología. Claro, el etalonaje está en quien mira. Es decidir, por ejemplo, que una escena tenga tonos más fríos y azulados para transmitir melancolía. O tonos cálidos y dorados para evocar nostalgia o calidez familiar. Eso es pintar la emoción con luz. Y todo este esfuerzo técnico, desde el color hasta el cuidado extremo del sonido directo, converge en un concepto que es la piedra angular de su visión. El resultado no es un vídeo efímero, es un legado familiar. Un legado familiar. Es un término con muchísimo peso. Se aleja totalmente de la idea de un producto de consumo rápido, de usar y tirar. Tendencias que históricamente han dominado la industria. El documento identifica 3 estilos predominantes. El primero es el que mencionábamos antes, el estilo tradicional. Sí, ese enfoque que carece de cualquier intención narrativa por parte de quien graba, se caracteriza por duraciones larguísimas, a lo mejor varias horas, con un montaje estrictamente cronológico y, lo más crítico de todo, sin captación real de sonido directo de calidad. Pensemos en ese clásico DVD de 3 horas donde se ve a absolutamente todos los invitados comiendo la sopa, en estricto orden cronológico. Y de fondo solo se escucha el ruido ininteligible de los cubiertos chocando y el eco horrible del salón. ¡Qué horror de sonido! Es un registro que se acaba adelantando con el mando a distancia porque resulta interminable. Es casi un acta notarial en vídeo. Esa es la definición perfecta, un acta notarial. Luego se señala un segundo estilo que surgió, lógicamente, como respuesta al aburrimiento del primero, el estilo videoclip o de highlights. Los famosos resúmenes.
Eso es. Este tiene una intención puramente visual y estética. Son piezas muy cortas, con un montaje frenético, donde una canción comercial tiene todo el protagonismo y marca el ritmo de cada corte de cámara. Claro, a ver, son vídeos espectaculares, muy dinámicos, que quedan genial en Internet para conseguir likes. Pero supongo que el problema ahí es que si le quitas la canción de fondo, la pieza se cae a pedazos porque no hay una historia que la sostenga. Precisamente. Carece de peso narrativo real. Las imágenes bailan al son de la música, pero no cuentan quiénes son esas personas de verdad. Y es ahí donde llegamos al tercer estilo, que es donde se enmarca la obra de José Andrés, el estilo documental narrativo. El que busca la verdad. Aquí la intención absoluta es contar una historia humana. El sonido directo, es decir, las voces reales, los suspiros, las risas, las declaraciones, se convierte en el verdadero protagonista. Aporta la verdad innegable del momento. Y la música pasa a un segundo plano. Exacto. Asume un rol de acompañamiento emocional, y el montaje se moldea enteramente según lo que exija la historia, no el ritmo del bombo de una canción. De hecho, esto es todo un movimiento artístico a nivel global. Hay firmas de autor muy marcadas en este ámbito. Y para conseguir ese nivel de profundidad y de autoría, la metodología se divide en 3 grandes fases, que dan título al sistema. Imagina, filma y crea. Vamos con la primera. Entremos en la fase 1. Imagina. Esto abarca toda la preproducción. Porque claro, antes de plantar un trípode y encender una cámara, es imprescindible crear un vínculo con las personas que van a ser grabadas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Se introduce algo llamado la técnica de la carta. Es un enfoque psicológico brillante, de verdad. El objetivo es que las personas se sientan profundamente cómodas al momento de sentarse frente a la cámara para una entrevista en profundidad. Que no es fácil. No, impone muchísimo. Para generar esa confianza mutua y derribar los muros defensivos que todos tenemos ante un objetivo, se les pide un ejercicio previo. Reflexionar sobre su propia historia escribiéndose una carta a mano antes de verse en persona con el realizador. Intentemos visualizar la potencia de esto con un ejemplo práctico. Imaginemos una pareja a escasas semanas del evento. Estarán atacados de los nervios. Seguramente inmersos en una espiral de estrés logístico increíble, confirmando invitados, peleando con el menú, revisando presupuestos. La boda se ha convertido en un trámite administrativo puro y duro. Y de repente, este método les obliga a detener la maquinaria. A frenar en seco. Sentarse a solas y escribir sobre el día en que se conocieron, sobre qué sintieron la primera vez, sobre por qué han decidido unir sus vidas. Al hacer eso se les obliga a volver mental y emocionalmente a su proceso de enamoramiento original. Se rescatan las emociones que estaban sepultadas bajo todo ese estrés del protocolo. Tiene todo el sentido. Y el beneficio táctico de esta acción es incalculable para quien narra la historia. Cuando el realizador recibe y estudia esas cartas con calma, descubre lo que él llama los hilos de los que tirar. Detalles súper específicos, ¿no? Claro. Encuentra anécdotas concretas, miedos, esperanzas y recuerdos compartidos que de otra forma jamás saldrían a la luz. Así que cuando llega el momento de la entrevista presencial, ya no hay silencios incómodos ni preguntas genéricas tipo, bueno, contadme cómo estáis. El realizador ya conoce su mapa emocional. Así es. Transforma a 2 personas nerviosas en narradores cómodos de su propia intimidad. Si conectamos esto con la perspectiva general, podemos ver cómo este calentamiento psicológico es aplicable a multitud de disciplinas. Periodismo, por ejemplo. Periodismo, psicología clínica, recursos humanos. Siempre que se necesite acceder a la autenticidad humana, construir primero un espacio de vulnerabilidad compartida es el paso que marca la diferencia. La diferencia entre recibir respuestas de manual, de esas prefabricadas, y obtener una verdad reveladora. Y una vez que se ha conseguido esa verdad en las entrevistas previas, llega el caos absoluto. Pasamos a la fase 2. Filma. El día del evento en sí. El día de la batalla. Tal cual. La teoría insiste en que hay que llevar la información de producción muy bien atada días antes. Pero en lo estrictamente creativo y de rodaje se introduce una premisa radical. Filma es igual a observa. Es el núcleo de la aproximación documental. El día de la acción se dedicaba íntegramente a poner imágenes a las emociones que ya se extrajeron en la fase 1. El trabajo se basa en la observación más pura. ¿Cero intervención? Cero.
Para respaldar esta visión, el documento incluye una cita monumental del reconocido documentalista Víctor Kossakovsky. Dice así: usted necesitará su mente antes y después de filmar. No lo use durante la filmación. En ese momento, solo use su instinto e intuición. Es una frase que impacta, desde luego. Pero si hacemos de abogados del diablo por un momento, ¿no resulta un riesgo gigantesco? Si alguien apaga la mente racional y se deja llevar puramente por el instinto en un evento irrepetible, ¿no corre el peligro de perderse momentos cruciales? Parece que hay cero planificación. Exacto. Es una duda muy lógica. Pero la clave está en entender la diferencia entre la planificación de producción y la ejecución creativa. Los horarios, las localizaciones y el equipo técnico están rigurosamente planificados de antemano. Todo eso está en la cabeza. Vale, la logística está cubierta. A lo que Kossakovsky y este método se refieren es a no sobreanalizar el encuadre o la acción mientras está ocurriendo en tiempo real. Si uno está pensando en, debería pedirles que se muevan hacia la luz de la ventana para que la composición sea más simétrica, en ese lapso de pensamiento calculador, la mirada genuina de emoción ya ha desaparecido. Te la has perdido, para siempre. Se detalla que hay que estar ahí cuando suceda, dejarse guiar por la intuición para captar la fracción de segundo real y, sobre todo, no interferir en la acción. Se apoyan en otra gran cita, esta vez del cineasta español José Luis Guerín. Si eres generoso con la realidad será generosa contigo. Ser generoso con la realidad implica apartar el ego de quien sostiene la cámara. Completamente. Es resistir la tentación constante de dirigir. Nada de decir, oye, repetid ese abrazo que me ha pillado desenfocado, o caminad despacio mirando al infinito. Eso es matar la magia. Es aceptar que la realidad tiene su propio ritmo caótico y su propia belleza imperfecta. El documentalista debe convertirse en alguien invisible. Y respecto a esa invisibilidad, hay una ventaja de contexto enorme a favor de la cinematografía de bodas. Fíjate que podría parecer muy difícil ser invisible cuando se carga con objetivos gigantes, micrófonos y monitores. Parece contradictorio. Pero en un evento de esta magnitud es asombrosamente sencillo. ¿Por qué? Porque la gente está completamente atrapada por el propio acontecimiento. Tienen otras cosas en la cabeza. El torbellino de emociones, los reencuentros familiares que llevan años sin verse y los protocolos absorben por completo la atención de los presentes. Nadie tiene el ancho de banda mental suficiente para fingir una pose ante una cámara durante 12 horas seguidas. Imposible. Esa distracción generalizada es el escudo perfecto para captar comportamientos 100% genuinos. Así que recapitulemos el proceso hasta aquí. Se ha preparado el terreno emocional en la fase imagina, extrayendo las historias con la técnica de la carta. Bien. Luego, en la fase filma, se ha grabado todo desde la observación instintiva y la invisibilidad, recogiendo horas y horas de material sincero y totalmente desordenado. Ahí es donde entra el sudor frío. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ahora toca la tarea titánica de dar sentido a ese caos. Entramos en la tercera fase. Crea. El momento de encerrarse en el estudio para el montaje. Aquí es donde la concepción de película toma el mando absoluto. Para organizar este puzzle masivo, el método se apoya en conceptos fundamentales de la sintaxis audiovisual. Poniendo orden, Se definen las jerarquías del relato. El plano como la unidad mínima, la escena como una acción en un espacio y tiempo concretos, y la secuencia como un conjunto con sentido narrativo completo. lo básico del cine. Y aplicando esto, se establece una regla inquebrantable que choca a mucha gente. El orden cronológico no es necesario, y de hecho, a menudo es el enemigo de la emoción. Detengámonos ahí. Quien no esté familiarizado con el montaje cinematográfico podría preguntarse cómo se organiza un relato si se descarta el reloj. Si la historia no avanza según la hora a la que ocurrieron las cosas a lo largo del día, ¿cómo se estructura? Se estructura mediante diagramas emocionales extraídos del cine de ficción. En lugar de organizar por horas, se organiza en torno a dos elementos vitales: el conflicto y el clímax. ¡Qué interesante! El método explora varias estructuras narrativas fascinantes. Por ejemplo, la estructura creciente, donde la intensidad de la información sube paulatinamente hasta estallar en un gran clímax cerca del final de la pieza. O la estructura dinámica, que es más bien una montaña rusa de picos y valles emocionales para dar respiros al espectador. Exploremos una de ellas en la práctica, para que se entienda mejor. En los apuntes mencionan también la estructura piramidal. ¿Cómo se aplicaría eso para manipular el tiempo de un evento real? Es un gran ejemplo. En una boda tradicional, el momento álgido, como el intercambio de los votos o los anillos, suele ocurrir hacia el principio o la mitad del día cronológico, y luego está seguido de muchísimas horas de banquete y fiesta. Claro.
Si editas eso de forma estrictamente cronológica, el interés del espectador cae en picado después de los votos, porque el gran clímax de la historia ya pasó en el minuto 5. Te quedas sin cartuchos muy pronto. Exacto. La estructura piramidal coge ese momento cumbre, esos votos emotivos, y los sitúa exactamente en el centro matemático de la película. Rompiendo la línea temporal. Temporal. Todo el metraje anterior, sin importar a qué hora se grabó en la vida real, se utiliza para construir la anticipación hacia ese centro. Y todo el metraje posterior se utiliza para liberar esa tensión emocional progresivamente. Se retuerce el tiempo real para servir a la curva emocional del espectador. Es pura arquitectura narrativa. Y hablando de mantener al espectador pegado a la pantalla, hay otra técnica específica del montaje que destaca muchísimo en el texto: el juego de las preguntas y respuestas. Muy de guión de Hollywood. Total. Consiste en no dar toda la información de golpe. Quien edita va sembrando incógnitas visuales o sonoras en los primeros minutos de la película, ocultando deliberadamente el contexto para mantener a la audiencia en un estado activo de intriga. ¿Quieres saber qué pasa? Las respuestas a esas pequeñas piezas del puzzle se van entregando gradualmente. Es básicamente utilizar la técnica del suspense de toda la vida aplicada a una historia familiar. Y para que toda esa estructura emocional funcione y no se caiga, se hace un hincapié vital en el sonido y la música. Un legado familiar destinado a perdurar décadas no puede construirse sobre cimientos frágiles, como por ejemplo el uso de música comercial pirateada que será silenciada por las plataformas digitales mañana mismo por temas de derechos de autor. Eso es un desastre cuando pasa. Se subraya la necesidad de profesionalizar esto usando bancos de música legal, licencias oficiales como Artlist o MusicBed, pero aquí es importantísimo distinguir los elementos sonoros con los que jugamos. Claro, porque antes hablábamos de música como un bloque, pero en este sector se manejan términos como música diegética y extradigética. Simplifiquemos esto para quienes nos escuchan. ¿A qué se refiere exactamente en el contexto de un evento real? Es muy sencillo. La música diegética es aquella que existe de verdad dentro de la realidad de la escena. Por ejemplo, la banda de jazz que está tocando en directo durante el cóctel y que los invitados están escuchando y bailando. Forma parte de la acción. Eso es. Por otro lado, la música extradiegética es esa banda sonora cinematográfica que el montador añade posteriormente en el estudio. Los personajes en la pantalla no la pueden escuchar, pero guía sutilmente las emociones del espectador en el sofá de su casa. El dominio de ambos tipos de música, entrelazados con los diálogos limpios de los que hablábamos, es lo que le da alma a la pieza. Sin duda. Ahora, volviendo al proceso creativo en sí de la edición, hay una herramienta de este sistema que me resulta entrañable y poderosísima por lo analógica que es. Ya sé por dónde vas. Vivimos en un mundo obsesionado con las pantallas gigantes, los teclados retroiluminados y las líneas de tiempo digitales complejas. Pero José Andrés utiliza algo que llama su libreta de montaje. Magia pura. Y es una libreta física, de papel de toda la vida. Antes de encender el ordenador o abrir siquiera el programa de edición, dibuja un mapa a mano con un bolígrafo. Es una técnica de previsualización mental maravillosa. Te evita el famoso síndrome del bloqueo de la hoja en blanco frente al software, que es cuando te sientas, ves la línea de tiempo vacía y no sabes por dónde empezar. ¿Te paraliza? En esa libreta física se planifica el esqueleto de la obra dividiéndolo en 5 canales de información básicos, que deben convivir en perfecta armonía. No se pueden pisar. Se traza primero el canal de imagen. Lo visual. Segundo, los gráficos, como títulos de crédito o textos. Tercero, la voice-over, que son esas declaraciones extraídas de las entrevistas iniciales de la carta. Cuarto, el sonido ambiente, vital para situar el espacio físico. Y quinto, la música. Es como una partitura. Tal cual. Al dibujar este mapa en papel se tiene un control absoluto sobre cómo va a interactuar cada elemento antes de realizar el primer corte digital con el ratón. Es literalmente la labor de un arquitecto dibujando los planos de un edificio antes de poner el primer ladrillo. Y fíjate que este nivel de perfeccionismo no se detiene al exportar el archivo final. Hay un último paso de control de calidad que resulta súper revelador. Un paso que, por desgracia, muchísimos profesionales omiten por las prisas de las entregas y las fechas límite.
La regla estricta aquí es clarísima. Jamás se entrega una película recién salida del programa de edición. Nunca. Lo que dicta el método es exportar el archivo en alta calidad, abandonar el entorno acústico y visual perfecto del estudio profesional y reproducir la obra en una televisión doméstica, en el salón, utilizando un sistema de sonido tipo home cinema. El contraste es brutal. Claro, la diferencia de equipos. Unos monitores de audio de alta gama en un estudio insonorizado te pueden ocultar que un diálogo compite demasiado con la música de fondo. Suena de maravilla en el estudio. Pero al escucharlo en los altavoces normales de la televisión del salón, ese mismo diálogo puede volverse un murmullo incomprensible. Exacto. El objetivo es replicar milimétricamente la experiencia real que va a tener la familia en su propia casa. Al visionarlo manezónicamente en el mundo real, se cazan fallos de ritmo, desequilibrios graves en la mezcla de audio o errores de colorimetría. Y vuelta a empezar. Se toman notas físicas en la libreta, se vuelve al estudio, se aplican las correcciones oportunas, se vuelve a exportar y se repite la prueba en el salón hasta que la experiencia de visionado es redonda e impecable. Es un compromiso innegociable con la excelencia. Es artesanal. Ese nivel de pulcritud nos lleva de la mano al cierre del flujo de trabajo, un cierre que se aborda como un paso vital no solo desde la perspectiva artística o creativa, sino para la supervivencia económica y el crecimiento del negocio. Hablamos de aprovechar la inercia del momento de la entrega del vídeo. Es el broche final lógico y necesario. El método aconseja que el instante preciso en el que la familia termina de ver su película por primera vez, cuando todavía están secándose las lágrimas. Que tienen las emociones a flor de piel. Eso es. Tras a revivir su historia, ese es el momento idóneo, la ventana de oportunidad perfecta para solicitar videoreseñas o testimonios. Es cuando más lo valoran. En ese preciso instante comprenden el valor incalculable de la artesanía narrativa que acaban de recibir. Sus palabras de recomendación serán puras, entusiastas y sinceras. Y eso cierra el círculo que comenzó meses atrás con aquella primera carta íntima escrita a mano. Es un viaje narrativo impresionante a través de todo este sistema. Pero bueno, es nuestro deber reiterar a quienes nos escuchan que todas estas filosofías, las técnicas de entrevista de la carta, la observación instintiva y las complejas estructuras de montaje que hemos comentado hoy son apenas la punta del iceberg. Una pequeñísima muestra. Son una pequeña muestra teórica de un universo mucho más rico. Para quienes busquen sumergirse de verdad, para quienes deseen descubrir el resto de las claves profundas del proceso y dominar este arte cinematográfico paso a paso, la recomendación absoluta es acudir a los talleres presenciales de José Andrés. Sin lugar a dudas. Tangible, y se desmenuzan todos los secretos del método. Es en la formación profunda donde se consolidan estas herramientas para convertirlas en un instinto real, donde aprendes a pensar como un cineasta. Para facilitar esa búsqueda, es muy buena idea tomar nota de los canales oficiales por los que se puede contactar e indagar sobre las próximas formaciones. Se puede escribir directamente a su correo electrónico en hola@joseandres.eu. Repetimos, hola@joseandres.eu. También se puede explorar su trabajo visual y las novedades en Instagram siguiendo el hashtag #joseandres.eu. Y por supuesto, toda la información está centralizada en su página web principal, www.joseandres.eu. Todo muy unificado y fácil de encontrar. Lo recordamos rápidamente para los rezagados. Correo a hola@joseandres.eu, en Instagram bajo el hashtag joseandres.eu y la web www.joseandres.eu. Esto plantea una cuestión importante para poner punto final a nuestro análisis. Hay una cuestión profunda que se desprende de todo esto que hemos hablado y que francamente merece muchísima reflexión. A ver, cuéntanos. Hemos hablado extensamente sobre la observación instintiva, sobre el noble arte de no interferir en la realidad y sobre el enorme esfuerzo que hace el realizador por volverse completamente invisible el día del rodaje para no alterar las cosas. Ser un fantasma con una cámara. Sin embargo, a nivel psicológico y casi filosófico, sabemos que la mera presencia de una lente enfocando a alguien siempre tiene el potencial de modificar su comportamiento. Por muy discreto que seas. Aunque sea de forma sutil y subconsciente. Es como el principio de incertidumbre de la física, pero aplicado a la grabación en vídeo. El simple acto de observar altera el fenómeno observado irremediablemente. Es una paradoja fascinante. Por muy invisible que se intente ser, la cámara siempre es un elemento extraño en la sala. Te pone en alerta. Así que la reflexión que queda flotando en el aire para la audiencia es la siguiente.
Pensando a largo plazo, ¿hasta qué punto los recuerdos familiares del futuro estarán moldeados por las decisiones de ese realizador aquel día? Qué buena pregunta. Lo que una familia, dentro de varias décadas, creerá firmemente que fue su verdad histórica, en realidad estará filtrado por la perspectiva, los prejuicios estéticos, las elecciones hechas en una libreta de montaje y el nivel real de invisibilidad de la persona que sostuvo la cámara. Estás viendo su versión de los hechos. Exacto. Cuando pasen 40 años y miren esa pantalla en el salón, ¿quién es el verdadero dueño del recuerdo? ¿Aquellos que vivieron el evento de forma caótica y fugaz en su momento, o la mente creativa que lo estructuró magistralmente para convertirlo en una película eterna? Es una pregunta espectacular para dejarla resonando en la cabeza. ¿De quién es el recuerdo una vez que ha sido editado y empaquetado? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía a través del arte de contar historias y de capturar la vida misma. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.